Hola, soy Juan Rafael Muñoz, profesor de la Universidad de Almería, y junto con la profesora Dolores Concepción Garrido Cano del CEI San Luis también de Almería, vamos a presentar en este quinto CISEP la comunicación, la poesía en el aula a través de canciones. Lo que pretendemos es la presencia, la utilización de las poesías en las aulas de infantil y primaria, utilizando como recurso canciones que están escritas sobre estas poesías. De esta forma también estaremos contribuyendo, por una parte, a la formación integral de las niñas y de los niños y al desarrollo de sus ámbitos cognitivos, sensorial, motriz, afectivo y social, así como estaremos potenciando también el hábito lector y el conocimiento de su patrimonio cultural. Los principales objetivos en los que se basa este trabajo, o que pretende desarrollar este trabajo, serían el conocer las posibilidades expresivas y comunicativas de las poesías a través de canciones, a través de poemas sobre los cuales se ha escrito una canción, y utilizar las poesías tradicionales de autor como medio para incrementar el hábito lector en la educación primaria. La metodología que se ha empleado es una metodología de tipo cualitativo, sobre todo siguiendo el modelo de intervención y acción participativa, con su fase de diagnóstico, elaboración de un plan de intervención, la aplicación, la acción y observación, y el análisis y la reflexión sobre los resultados obtenidos. En cuanto al contexto y los participantes, estamos hablando del CEI San Luis, un centro con una matrícula de 425 niñas y niños, situado en el barrio de Los Molinos de la ciudad de Almería, pero vamos a centrar fundamentalmente el trabajo en los cursos de cuarto, quinto y sexto, y por lo tanto estaríamos hablando de una matrícula de 150 niñas y niños que serán los que participarán en el trabajo. En la fase de diagnóstico hemos podido detectar cómo existe una mayor presencia de la utilización de los cuentos en el aula, fruto también de otro trabajo de características similares que vinimos desarrollando en su momento la profesora Dolores Concepción Garrido Cano y quien les habla. La presencia de las poesías es algo puntual y fundamentalmente vinculado y relacionado con la celebración del Día de la Paz, del Día de Andalucía o del Día del Libro, como actividades en las que participa el conjunto del centro. Por lo tanto, hemos detectado también que el mismo profesorado y el alumnado plantea la necesidad de conocer poesías y conocer poetas y poetisas. Como instrumentos hemos empleado una entrevista al profesorado, una entrevista semiestructurada. Se ha realizado el análisis de los documentos del centro, así como de las programaciones del profesorado que participa en este trabajo. El plan de intervención se ha desarrollado a lo largo de todo el curso en sesiones de 45 a 60 minutos, con una mayor presencia en las asignaturas de lengua y literatura y de música. Y se ha vinculado con las celebraciones, conmemoraciones y festividades que se celebran en el centro, así como los diferentes programas que se desarrollan en el mismo. Se han seleccionado poemas de diferentes autores, fundamentalmente de dos tipos: autores locales como Conchita Castro, María del Mar Domínguez, Pura López, Mari Carmen Quiles, Carmen Rábago, Ana María Romero Yebra, y de autores también tradicionales de siempre, grandes autores como Federico García Lorca, Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado o Rafael Alberti. Las actividades que se han planteado para desarrollar el trabajo tenían como fundamental eje de globalización esas poesías seleccionadas y las canciones escritas sobre las mismas. Y a partir de ellas se han podido llevar a cabo actividades de percepción, actividades de expresión vocal, de expresión instrumental, de expresión del movimiento y de representación musical, siempre teniendo en cuenta a nivel de texto los valores y emociones que nos facilitaban esas poesías, porque recordamos que a través de las canciones tenemos un tipo de trabajo que está vinculado a los textos, que nos lleva a conectarlo con las áreas de conocimiento, celebraciones, proyectos, etcétera, o incluso también desde el punto de vista del texto como tal, con sílabas, palabras y frases. Y desde el punto de vista musical, nos permite establecer una conexión con el ritmo, la melodía y la armonía, al mismo tiempo que estamos trabajando, como hemos dicho antes, la educación en valores, el desarrollo emocional y la atención a la diversidad. Dentro de las actividades
que se han realizado, cabe destacar siempre en estas sesiones la toma de contacto con el poema que iba a ser objeto de estudio, el recitado de ese poema, el análisis del contenido y el intercambio de ideas sobre el mismo, así como la realización de juegos de palabras en base a los parámetros del sonido. Se han montado las canciones sobre procesos de imitación, repetición y decodificación, y posteriormente se ha realizado una interpretación vocal con acompañamiento gestual o instrumental o con gestos y movimientos, y al mismo tiempo se han realizado montajes con esos poemas cantados y recitados, y se han realizado grabaciones de las interpretaciones que nos permitieran posteriormente llevar a cabo con el alumnado y el profesorado el análisis y la valoración de las acciones realizadas. En cuanto a los resultados, podemos llamar la atención, en primer lugar, en que la presencia en las aulas se ha convertido, por parte de la poesía, en un género más habitual, que ha venido a reforzar, utilizando las canciones, precisamente las interpretaciones, los acompañamientos y este género literario en sí. Se ha aumentado la motivación y el interés del alumnado y se ha permitido y potenciado el tratamiento de poesía y sus canciones, que han contribuido a poder desarrollar acciones más globalizadas en el aula. El número de préstamos de la biblioteca de aula en el centro también ha aumentado o se ha incrementado significativamente. Como debate y conclusiones, señalar que el uso de la poesía no viene a sustituir a otros géneros literarios, sino a complementar, sobre todo en estas edades, a trabajar paralelamente con el cuento como medio para, a través de su texto, abordar tanto el tratamiento de emociones como de valores. Las canciones nos permiten conocer poemas, a poetisas y a poetas que forman parte de su entorno o de la tradición de nuestro patrimonio. El alumnado puede disfrutar mucho con esta actividad y sentirse estimulado y motivado. Y por otra parte, estamos potenciando la animación a la lectura y el conocimiento de la poesía. La poesía en el aula, a través de las canciones, no deja de ser una maravillosa ventana a la expresión de las emociones, la vivencia, las sensaciones y los sentimientos para disfrutarlos con la música. Muchas gracias. Feliz Navidad.